Hola Mazatlán, bienvenidos a Voces de Mazatlán, tu canal de noticias para una comunidad vibrante. Aquí encontrarás las historias más relevantes de Mazatlán. Empezamos con... Juan siempre había soñado con ver de cerca el faro de Mazatlán. Desde pequeño, las historias sobre este lugar le llenaban de admiración. El faro, imponente y lleno de misterio, representaba más que un simple destino turístico, era un símbolo de perseverancia y esperanza. Pero el camino hasta allí no es sencillo. El faro está en lo alto de un acantilado, rodeado de un terreno accidentado que requiere esfuerzo y determinación para ser alcanzado. A pesar de las advertencias de amigos y familiares que le decían que ese camino no era para cualquiera, Juan estaba decidido a enfrentarlo. Era su momento. El sueño de estar frente al faro lo había acompañado durante años, pero ahora sentía que, si no lo intentaba, nunca podría sentir esa satisfacción de haberlo logrado. Sabía que no había tiempo que perder, la oportunidad de hacerlo ahora o nunca estaba cada vez más cerca. El desafío lo emocionaba, pero también lo llenaba de ansiedad. A medida que pensaba en todo lo que debía hacer para llegar hasta allí, sentía la presión del tiempo, como si la oportunidad fuera algo fugaz. Pero su deseo de cumplir su sueño era más grande que el miedo que sentía. Con una mezcla de nervios y emoción, tomó la decisión de emprender el viaje. Este era su reto, y no se iba a echar atrás. El primer paso del camino fue más difícil de lo que Juan imaginó. Al principio, estaba lleno de energía, pero pronto la realidad del terreno le pasó factura. El sol ardía implacable, y el viento parecía empujarlo hacia atrás. Las piedras, resbaladizas y afiladas, hacían que cada paso fuera un desafío. Las dudas comenzaron a nublar su mente. ¿Realmente podré llegar hasta allí?, pensaba mientras su cuerpo empezaba a sentirse agotado. La voz interna de la inseguridad se sumó a las advertencias de amigos y familiares. Todos le decían lo mismo: no puedes hacerlo, es más difícil de lo que crees. Es un lugar peligroso, y no es para cualquiera. El camino se volvía más arduo con cada paso, y Juan se preguntaba si debía regresar. No estaba seguro de si tenía la resistencia suficiente para seguir. La frustración comenzó a apoderarse de él. Sentía que su sueño se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Por qué había decidido enfrentar este reto tan grande? ¿Acaso no tenía suficiente preparación física? La duda lo invadió, y una sensación de desesperanza comenzó a dominar su mente. En su corazón, la lucha interna era fuerte. ¿Rendiría todo por el miedo o seguiría luchando? Juan decidió continuar, a pesar de las dudas y el agotamiento. Pero el camino no era tan sencillo como lo había imaginado. A medida que avanzaba, las piedras resbalaban bajo sus pies, y el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Intentó varias veces encontrar un ritmo constante, pero las fuerzas empezaron a flaquear. El terreno empinado y el sol inclemente hicieron que su avance fuera más lento de lo que esperaba. Llegó un momento en el que, al intentar atravesar un tramo especialmente difícil, perdió el equilibrio y casi cae al suelo. Fue un golpe de realidad que lo dejó sin fuerzas por unos segundos. Se sentó en una roca, observando la distancia que aún quedaba por recorrer. La frustración se apoderó de él nuevamente. Se había sobreestimado. La idea de que solo con determinación alcanzaría su objetivo comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. El sueño que había soñado tanto parecía cada vez más lejano. Juan se sintió derrotado. El primer intento había sido un fracaso, y la sensación de impotencia lo invadió. Pero, a pesar de la fatiga y la desesperación, algo dentro de él le dijo que no todo estaba perdido. Decidió no rendirse, pero la dura lección de ese primer intento lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba. Después del golpe de realidad del primer intento, Juan se sintió completamente derrotado. Había avanzado tanto, pero ahora se encontraba en un punto crítico donde su cuerpo y mente ya no podían seguir el ritmo. La fatiga era insoportable, y cada paso parecía más pesado que el anterior. El faro, que antes le parecía cercano, ahora estaba a kilómetros de distancia. Juan se sentó sobre una roca, mirando el paisaje frente a él, pero la belleza de Mazatlán no podía calmar la tormenta interna que sentía. La duda se apoderó de su mente: ¿realmente soy capaz de hacer esto?, pensaba. ¿Es este el momento en el que debo rendirme? La presión era enorme. Sabía que las expectativas que él mismo había puesto eran altas, y la presión de no defraudar a los demás, que le habían dicho que el desafío era demasiado grande, pesaba en su pecho. Se sintió atrapado entre dos mundos: el sueño que lo había motivado a emprender el viaje y la dura realidad de su limitación física y emocional. El miedo a fracasar lo invadió.
¿Debería rendirse? En su mente, la opción de volver atrás parecía cada vez más tentadora. La fatiga, la desesperación y la frustración lo asfixiaban, pero en algún rincón de su ser, algo le decía que no podía rendirse tan fácilmente. Juan cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta emocional que lo envolvía. Sabía que necesitaba hacer una pausa, pensar con claridad y dejar de lado la presión del momento. En ese silencio, recordó todas las veces que había escuchado historias de personas que enfrentaron retos aparentemente imposibles. Todos esos relatos coincidían en algo, no era el fracaso lo que definía a las personas, sino cómo se levantaban después de caer. No hay fracaso, solo aprendizaje, pensó. Fue en ese momento cuando comprendió que su viaje no era solo físico, sino también emocional. Había creído que el desafío estaba solo en llegar al faro, pero ahora se dio cuenta de que lo más importante era el proceso, las lecciones que podía aprender en cada paso. Reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento, sobre cómo su cuerpo había comenzado a acostumbrarse al esfuerzo, cómo sus pensamientos se habían ido fortaleciendo a medida que avanzaba. Juan respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. Decidió seguir adelante, no porque fuera fácil, sino porque el esfuerzo valía la pena. Su corazón se llenó de esperanza, y la motivación volvió a encenderse en su interior. Lo que parecía un obstáculo insuperable ahora era solo un escalón hacia su meta. Estaba listo para continuar. ¿Y tú, qué esperas para dar el siguiente paso? Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quien más lo necesite. Sigue viendo el video hasta el final para descubrir cómo Juan continúa su aventura y qué lecciones más aprenderá en el camino. No te lo puedes perder. Después de tomar una decisión firme de seguir adelante, Juan se levantó con una nueva actitud. Ya no veía el camino hacia el faro como un obstáculo, sino como una oportunidad para descubrir más de sí mismo. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, los colores del océano, el viento suave que lo impulsaba, la tierra que se sentía firme bajo sus pies. De repente, se dio cuenta de que el camino en sí mismo era tan valioso como llegar al destino. Fue entonces cuando Juan descubrió algo crucial: para alcanzar su meta, no solo debía enfocarse en la distancia física, sino también en su estado mental y emocional. La resistencia no solo estaba en sus piernas, sino en su capacidad para mantenerse enfocado y positivo. Recordó las afirmaciones poderosas que había aprendido de otros, aquellas que le decían que debía visualizar el éxito y confiar en su proceso. Al principio, pensaba que esto era solo un truco mental, pero ahora entendía que era clave para avanzar. Se repitió a sí mismo: puedo hacerlo, este camino es solo un paso hacia algo grandioso. El aprendizaje de este día se convirtió en una lección de vida, la importancia de creer en uno mismo, de ser paciente y de nunca perder la esperanza, incluso cuando el camino parece difícil. Juan estaba listo para seguir con más energía que nunca. Juan comenzó a sentir que todo el esfuerzo estaba dando sus frutos. El camino ya no parecía tan imponente como antes y sus pasos se volvían más firmes. La fatiga que antes lo había derrotado ahora era su aliada, una señal de que su cuerpo se había acostumbrado al desafío. Cada día que pasaba, veía avances, su resistencia mejoraba, su mente se mantenía enfocada y, sobre todo, comenzó a sentir una conexión profunda con el paisaje que lo rodeaba. El faro, antes tan lejano, ya no se sentía inalcanzable. Lo que comenzó como una lucha interna se transformó en una fuente de orgullo. A medida que avanzaba, Juan se dio cuenta de que su propósito ya no era solo alcanzar el faro, sino ser testigo de su propio crecimiento. El cansancio se disipaba cuando pensaba en lo lejos que había llegado. Estoy más cerca de lo que pensé, se repetía una y otra vez. A medida que el faro se acercaba, sus pasos se volvían más seguros y su alma, más liviana. Algo grandioso estaba naciendo dentro de él. El esfuerzo, la perseverancia y las lecciones aprendidas no solo lo estaban acercando a su meta física, sino también transformándolo en una persona más fuerte y resiliente. El camino hacia el faro ya no era solo una prueba de resistencia, sino una celebración del cambio que estaba viviendo. Juan se acercaba a su meta, y con ello, un sentimiento de nerviosismo se apoderó de él. Estaba a pocos metros del faro, pero su cuerpo y mente ya estaban agotados. A pesar de que había logrado tanto, el desafío final parecía el más grande de todos. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las olas chocando contra las rocas lo rodeaba. Por un momento, todo se detuvo en su mente. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si todo esto es demasiado para mí?
La ansiedad creció mientras se enfrentaba a la última etapa del viaje. Era el momento de demostrar que había aprendido, que podía superar todas las dudas que lo habían acompañado durante su travesía. Aún así, sus nervios lo estaban traicionando. Podía sentir cómo la presión aumentaba, las expectativas se hacían más grandes y la incertidumbre se colaba en sus pensamientos. Con el faro a la vista, los nervios eran inevitables, pero algo dentro de él le decía que este era el momento que había estado esperando. No podía rendirse ahora. Lo había dado todo. Su mente, aunque inquieta, se llenó de determinación. Había llegado tan lejos que no podía fallar ahora. El desafío final estaba frente a él, y este era el momento de ver si todo el esfuerzo había valido la pena. Cuando Juan llegó finalmente al pie del faro, un silencio profundo lo rodeó. La brisa marina acariciaba su rostro, y el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte. El faro estaba allí, imponente, pero no solo como un destino físico, sino como el símbolo de todo lo que había logrado. La sorpresa no fue en el momento de llegar, sino en lo que sintió al estar frente a su meta, una mezcla de satisfacción, calma y gratitud. El esfuerzo había valido la pena. El faro, que había representado tanto reto, ahora se veía diferente, ya no era una torre distante, sino un testimonio del esfuerzo, la lucha y el aprendizaje que había experimentado en el camino. En ese momento, Juan se dio cuenta de que no solo había alcanzado un lugar físico, sino que había conquistado una parte de sí mismo que pensaba que no existía. Cuando llegó al faro, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran de tristeza, sino de orgullo. Había superado sus miedos, había desafiado sus límites y, lo más importante, había descubierto su verdadera fortaleza. En silencio, observó el horizonte, sabiendo que este viaje marcaría un antes y un después en su vida. Al estar frente al faro, Juan no solo se sintió orgulloso de haber alcanzado su meta, sino también profundamente agradecido por lo que el viaje le había enseñado. Reflexionó sobre todo lo que había experimentado en el camino, las caídas, los momentos de duda, los desafíos inesperados, pero también los momentos de claridad y revelación. Se dio cuenta de que el verdadero valor del viaje no radicaba solo en el destino, sino en lo que había aprendido a lo largo del proceso. Recordó las veces en que había considerado rendirse, cómo la fatiga lo había consumido y cómo las dudas se habían infiltrado en su mente. Pero, a pesar de todo eso, siguió adelante, paso a paso. Había comprendido que la vida, al igual que este viaje, no siempre es fácil, pero es el esfuerzo y la perseverancia lo que hace que valga la pena. Juan entendió que cada obstáculo lo había hecho más fuerte, que cada desafío le había enseñado una lección que ahora llevaría consigo para siempre. Este viaje le mostró su verdadera capacidad, y aunque en su mente se veía como una meta física, en su corazón comprendió que el verdadero triunfo era la transformación interna que había experimentado. Ahora sabía que no hay límite para lo que se puede lograr cuando uno está dispuesto a enfrentar los desafíos de frente. Juan se detuvo por un momento, mirando al horizonte. Sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. La lección más grande que había aprendido era que todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos, si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos con determinación. Él no era diferente a nadie más, solo había tomado la decisión de no rendirse y seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Ahora, al compartir su historia, quería transmitir ese mismo mensaje a todos los que lo escucharan: si yo pude, tú también puedes. No importa cuán difícil sea el camino o cuántos obstáculos se presenten, lo único que se necesita es la voluntad de seguir luchando, paso a paso. Todos tenemos la capacidad de lograr lo que nos proponemos si creemos en nosotros mismos y seguimos adelante con constancia y dedicación. Juan sabía que este mensaje era más que un simple aliento, era una verdad profunda. La vida no siempre será fácil, pero las recompensas llegarán para aquellos que no se rindan. No importa lo que estés enfrentando ahora, no te detengas. Lo mejor aún está por venir, pensó mientras se giraba y comenzaba su regreso, con una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente alcanzar una meta. Al concluir su viaje, Juan sabía que su historia no debía quedarse solo con él. Las lecciones que había aprendido, las dificultades que había superado, y el crecimiento que había experimentado debían servir de inspiración a otros. Así que miró a la cámara y, con una sonrisa, dijo: si tú también tienes un sueño o un desafío que parece imposible, quiero que sepas que tú puedes hacerlo. No importa lo difícil que parezca el camino, nunca dejes de avanzar. Yo lo logré, y tú también lo puedes lograr. Solo da el siguiente paso y sigue adelante.
Su mensaje era claro: no hay mayor satisfacción que ver cómo otros se atreven a perseguir sus sueños con valentía, como él lo había hecho. Juan invitó a todos los que estaban escuchando a compartir su historia, a tomar acción y a no dejarse vencer por las dificultades que encontraran en su camino. Si este video te ha inspirado, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite un empujón para seguir adelante. También, comparte tus propios avances con nosotros. Juntos podemos formar una comunidad de personas que, como tú, están dispuestas a alcanzar sus metas. Vamos, no hay tiempo que perder. Con este último mensaje, Juan cerró su historia, sabiendo que su viaje y su transformación habían tocado el corazón de quienes lo escucharon, invitándolos a hacer lo mismo.